No sé, ahí tienen para discutir hasta mañana. Pero, ¿cómo el 90? Ah, no, pues es que ahí se cumple la cuestión, pues se cumple para seno de algo es igual a coseno de 90 menos algo. Es que ahí se cumple la igualdad, pues si es por esto. Si en un triángulo rectángulo tengo alfa, tengo beta. em, si esto es A, esto es B. ¿Cuánto sería beta? Beta es 90 menos alfa. ¿Cuánto sería coseno de beta en este triángulo de aquí? Bueno, y esto ya dejémoslo como C. Coseno de beta es B partido en C. ¿Y beta cuánto es? Dijimos que es 90 menos alfa. Coseno de 90 menos alfa. Es igual a B partido de C. Y seno de alfa. Ujú. El cateto opuesto de la hipotenusa también. Es lo mismo que. Entonces llegamos. De ahí se deduce que seno de alfa es igual a coseno 90 menos alfa. Porque son ángulos complementarios. Claro. Em, bueno, y ese problema voy a aprovechar de que conozcan una noción y algo que no tanto que ver con la materia que estamos viendo. Lo hacemos cortito. La noción de sumatoria, es decir, de sumar muchos términos. Porque ahora, para la tarea 2, o sea, para la parte 2 de la tarea, estamos sumando 89 términos. Por ejemplo, si yo les pregunto 1 más 2 más 3 más 4, sumar los primeros 100 números. ¿Qué valor me da eso? Mm, ¿No? Mira, em, claro, pero así sería muy engorroso, ¿cierto? Sería realizar 100 términos de harto. ¿Qué pasa si yo, miren, qué pasa si yo escribo, a ver, se pegó esta cuestión de nuevo, el lápiz anda medio malena, Malena canta el tango, ahí sí, ahí volvió el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si yo escribo esta secuencia de números, es decir, esta suma de números, yo lo escribo al revés, es decir, 100, vaya, ¿qué está pasando aquí? Algo raro. Aquí está. ¿Qué importa? Ya, si esta secuencia de números, por ejemplo, yo escribo 100 más 99 más 98 más etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí más uno. Miren, no, pues son lo mismo. Pues si cambiamos el orden de los factores, o sea, de la suma nomás, pues estaríamos sumando al revés nomás. Pues. Claro, mira, digamos que se llama, esta suma de todos estos números, digamos que se llama S, de sumatoria de números. Mira, ¿qué pasa si yo sumo el uno con el 100? ¿Cuánto me da? El 2 con el 99, el 3 con el 98, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso cuánto dio de sumar las dos sumas totales? Entonces, dos veces la sumatoria es igual a eso. ¿Cuántos 101 hay ahí? 100, por cierto.
Entonces, dos veces la sumatoria es 101 por 100. Entonces, despejo de aquí la sumatoria. Me queda que la suma de los 100 primeros números es 101 por 100 dividido en 2. Entonces es 101 por 50. ¿Y eso cuánto es? Entonces ven, si se fijan, no es necesario realizar la suma de los 100 términos. Podemos reagrupar las cosas para que nos dé algo más simple. O esa es la idea de las matemáticas igual. Entonces ese problema tiene que ver algo con eso. No vamos a hacer los seno al cuadrado de los 89 números. No, 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 no. Más o menos, sí, puede ser. Puede ser así también. Pero a lo que voy es que hay este concepto, el de sumatoria. La suma de los términos. De hecho, ¿qué pasa ahora yo si quiero sumar, por ejemplo, aquí sumé los primeros 100 términos? ¿Qué pasa si yo quiero sumar los primeros n términos? Bueno, si se fijan, ya buscámoslo. Entonces aquí, en lugar de esto, aquí va a ser n, ¿cierto? Si quiero sumar los primeros n términos. Entonces aquí va a ser n más n menos 1 más 1. ¿Cuánto da este término aquí? N más 1, ¿cierto? Si lo sumo. Bueno, y dos veces la sumatoria es igual a eso. Da n más 1, ¿cierto? El segundo término también da n más 1. O 1 más n, como da lo mismo. Etcétera, etcétera. Y sumo todos los términos y todos dan n más 1. ¿Cuántas veces sumé el término n más 1? N veces, ¿cierto? Entonces esto es n por n más 1. Entonces la suma de los primeros n términos va a ser igual a n por n más 1 y todo dividido en 2. Y ahí ya generalizamos la fórmula anterior que encontramos para los 100 números. Ahora podemos sumar n números. Entonces si yo les digo, ¿cuánto es la suma de los primeros 1000 números? Reemplazo la n nomás aquí, pues. Entonces me daría 1000 por 1000 más 1, que sería 1001. ¿Por qué se pega el más? Este es cosiaco. Qué mala onda esto. Qué mala onda. Ahí volvió. Ahí volvió. Entonces la suma de los primeros 1000 números sería 1000 más 1001 y todo eso dividido en 2. Y eso no tengo idea de cuánto es. Un número grande debe ser. 1001 por 500. 500.050. Bueno, alguien si quiere lo puede comprobar sumando los primeros 1000 números. Pero no, no es la idea de sumar los 1000 primeros números a mano. Siempre se van simplificando las cosas cuando uno aprende más matemáticas. Y bueno, eso era para que tuvieran una noción de que a veces es más fácil hacer las cosas de, de otra manera. ¿Cómo? Sí, sí. Pero es que no hay nada más arriba. Bueno, hoy día vamos a seguir con trigonometría. Esto era una introducción nomás.
Una pista para la tarea. Oh, no me di cuenta. Malo adentro. Eh... trrrran. Bueno, hoy día vamos a continuar, perdón, con trigonometría, pero vamos a extender las funciones trigonométricas más allá, porque hasta ahora lo estamos viendo solamente en triángulos, ¿cierto? O sea, porque de ahí es fácil la definición, pero estas cuestiones se pueden extender más allá y tomar otro significado. Porque, por ejemplo, hasta ahora hemos calculado seno y coseno y tangente de funciones trigonométricas de valores entre 1 y 89. Po. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto cuánto es el coseno de cero? De cero. Si yo evalúo la función coseno en cero, ¿cuánto vale? O el seno de 90. O el seno de 180. De 180 grados. Eso en un triángulo como que no tiene mucho sentido. Pero por eso vamos a extender la definición de esta ahora. De esta función ahora. Voy a... Ah, puedo continuar abajo. Entonces, esto igual es heavy. Yo esta suma cuando la vi que es para adentro. Oh, qué origen. Se nota el tiro cuando no está derecha esta cuestión. Bueno, entonces ahí dibujo un círculo. Em, a ver aquí. Este sería el eje X. El mismo eje cartesiano que hemos hecho todo el rato. Bueno, que hicimos en la parte de encontrar la ecuación de la recta, etcétera. Bueno, en el origen, es decir, en el punto 0,0, centramos un círculo. Es decir, el centro de este círculo está en el origen. Y este círculo tiene radio 1. Es decir, esa cosa amarilla vale 1. Porque ese sería el radio. Ah, qué feo eso. Entonces, el radio igual a 1. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Tenemos un círculo unitario. Y lo centramos en el origen. Por aquí. Ese ángulo que forma esa línea recta, que sería el radio de la cuestión, le vamos a llamar alfa. Y bueno, este punto de aquí sería nada más que la coordenada X. Vamos a poner con otro color. Este punto de aquí sería la coordenada X. Y este punto de aquí sería la coordenada Y. Para este punto de aquí, ubicado en la circunferencia, sería ese punto P. Entonces sería el punto X, Y. ¿Cierto? ¿Alguna duda hasta aquí?
Entonces, repito, tenemos un círculo unitario centrado en el origen y de radio 1, eso significa que sea un círculo unitario. Y yo ubico un punto que está solamente los puntos que están en el círculo, es decir, de coordenada x, y. A ver, esto lo voy a ahorrar para que quede bien. Entonces este punto sería x. Bueno, aquí vemos que para cualquier punto se va a formar aquí un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entre el eje x, y la hipotenusa, que es el radio del círculo. Si yo les pregunto, ¿qué valor tendría el coseno de ese ángulo alfa? Vamos, 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 vamos. El adyacente, claro, sería esto de aquí. ¿Cuánto vale eso? X nomás, por cierto. Y la hipotenusa, porque, mira. Bueno, y la hipotenusa vale 1, por cierto. Claro, estamos en un círculo unitario. Entonces el coseno de alfa. Claro, sí. Entonces el coseno de alfa es x. ¿Qué pasa si alfa en este triángulo es igual a 0 grados? Es decir, pongo esta cuestión. Sería hasta acá, ¿cierto? Si alfa lo bajo, llegaría hasta aquí. Ahí hay 0 grados, ¿cierto? Es decir, esa línea sería la recta hasta aquí nomás. ¿Cuánto valdría x en ese punto? ¿Seguro? X, le pregunto. No, no alfa ni... ¿Cuánto vale x en ese punto? X, ojo, la coordenada x. Esto, esto es x. No, claro, es el radio, chiquillo. El radio del círculo. Entonces, desde el origen hasta aquí, ¿cuánto hay? No necesariamente. X puede ser cualquier número. Va a ser X, ¿cierto? Pero de este origen, aquí. Si el radio es 1, ¿cuánto vale X ahí? 1, ¿cierto? Entonces, si alfa es 0, X vale 1. Pero nosotros aquí dijimos que el coseno de 0 es igual a X. Entonces, el coseno de 0 grados es igual a 1. ¡Chanán! Bueno, primero aquí dedujimos aquí a partir de este triángulo, ¿cierto? Lo vamos a ver después, pero aquí lo vamos a ver con más interactivo, pero ahora estamos deduciendo del principio nomás. En este triángulo, o sea, en este, claro, dibujamos el círculo unitario, trazamos ese radio, y a partir de ese radio construimos este triángulo rectángulo de lados x, o sea, de cateto x, es un cateto, el otro cateto es y la hipotenusa es 1, ¿cierto? A partir de eso, de ese ángulo alfa, que es el que está formando con este eje horizontal, dedujimos el coseno de ese ángulo. Y el coseno de ese ángulo deducimos que era x, ¿cierto? Porque era el cateto adyacente, que es x, dividido la hipotenusa, que es x partido en 1, entonces el coseno del ángulo va a ser x. Sí, la coordenada x en ese punto, si alfa vale 0, es decir, muevo ese radio, pum, lo muevo hasta acá.
Si alfa vale cero, ¿cuánto vale x? 1, ¿cierto? Pero nosotros habíamos dicho que alfa, o sea, que x era igual a la función coseno. Aquí. Esto es súper importante. Esto hay que encerrar. Esto. Que en el círculo unitario se cumple eso. Ojo, solo en el círculo unitario, pues no siempre va a ser coseno de alfa igual a x. Entonces esto vamos a poner aquí círculo unitario. Círculo. Qué feo. Se me pega el lápiz. Entonces dedujimos ya que el coseno de 0 es 1. Ahora si les pregunto, por ejemplo, por otro valor. Se pegó el lápiz de nuevo. ¿Qué pasa si alfa vale 90 grados? ¿Cuánto vale x? No, po. ¿Cierto? La coordenada x va a ser igual a 0. Vamos a ir anotando eso cuando retome el lápiz. Pero ahí para que vayan por mientras. ¿Qué pasa si... Ya, entonces... Sí, no, si lo vamos a ver mejor con algo muy interactivo que tenemos. Pero en este. ¿Qué pasa si alfa es igual a 90 grados? Es decir, en este punto de aquí, ¿cierto? En ese amarillo. Para ese valor, x, la coordenada x, es decir, esa flechita morada, se va a hacer 0. Entonces, en ese punto, x es igual a 0. ¿Cierto? Pero nosotros dijimos que x es igual al coseno. Entonces, coseno de 90 grados es 0. Ahora, otra pregunta. Vamos aquí deduciendo todo. Ya tenemos, mira. Tenemos el coseno de 0 grados, que vale 1. El coseno de 90 grados, que vale 0. Que son números importantes igual. Bueno, ya, si fuera en radianes, aquí sería el coseno de pi medio, ¿cierto? Bueno, ahora les pregunto. ¿Qué pasa cuando alfa vale 180 grados? Es decir, acá. Si yo Ojo, si aquí tenemos 1, aquí tenemos menos 1, y aquí tenemos menos 1. Acá arriba igual tenemos 1. Entonces, si alfa vale 180 grados, hasta acá. Si alfa es igual a 180 grados, ¿cuánto vale x? No, x. X igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos que x es igual al coseno de alfa. Entonces, el coseno de 180 grados es igual a menos 1. ¿Cierto? Coseno de menos 1. Y así podemos calcular el coseno para cualquier ángulo hasta 360. ¿Qué pasa ahora si les digo cuánto es el coseno de 360? Es decir, al dar la vuelta completa. ¿Cierto? Porque quedo aquí mismo, quedo en el mismo punto. Entonces vuelve a ser el 0. Entonces se vuelve a repetir el ciclo. Por eso la función seno y coseno aparece mucho en las matemáticas porque es una función periódica. Es decir, si yo calculo el coseno de 0, después calculo el coseno de 2pi, me da lo mismo. Y así, luego el de 4pi también me da lo mismo.
Eso lo vamos a ir viendo en esta clase. Esta clase es para eso. Entonces, diga. Ojo, el coseno valdría no valdría menos uno. Porque para 270 está acá. En 270 grados. ¿Cuánto vale la coordenada X? Cuando alfa vale 270 grados. ¿Cuánto vale la coordenada X? Mm, mm. La coordenada X es esta que va aquí, pues, horizontalmente, pues. Entonces en 270 grados, que es el que está aquí, la coordenada X, ¿cuánto vale? No, pues la coordenada Y vale menos uno, pero la coordenada X vale tampoco, cero. Está en el origen la coordenada X. Entonces el coseno de 270 grados también es cero. ¿Bien hasta ahí? O más o menos, Malena. Preguntas, dudas con esto, analícelo. Pregunta, duda, analícelo, analícelo. O, o sea, cuando pasa por el eje Y, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos una periodicidad de la cuestión, po. Para pi medios va a ser cero, ¿cierto? Coseno de pi medio. Luego en 3 medios de pi, que sería acá abajo 270, también es cero. Luego aquí llego a 2pi. Luego aquí llego a 5 medios de pi si sigo dando vueltas. Entonces, ahí vamos a ir viendo algo. Voy a... Más dudas con esto. Para que vayamos con la función seno y después mostrarle más interactivamente este asunto. Porque voy a borrar aquí para aprovechar el círculo. ¿Hasta ahí? Aquí está este círculo. Este está bueno. A ver. Claro, en 270 y en 90 el X vale cero. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la función seno. Y bueno, y la función tangente, nosotros ya vimos la función tangente. Acá abajo está el coseno de 270. La función tangente nosotros vimos que se podía deducir a partir de la función seno y función coseno, que era seno dividido en coseno, ¿cierto? Ahora, les pregunto otra cosa, por ejemplo, ¿cuál sería el valor máximo de la función coseno? Y el valor mínimo, según este círculo. Ese sería el valor máximo, ¿cierto? Y el mínimo, menos uno. Entonces ya tenemos que la función seno es una función acotada entre el 0, o sea, perdón, entre el menos uno y el menos uno. Entonces si yo le meto cualquier cosa a la función coseno, siempre me va a entregar un número entre menos uno y uno. ¿Cómo?
La función... No. Ahí yo cambiaría el radio. Si cambio el radio de esta cuestión, de este círculo, claro, si aumento el radio, em, el coseno ya no va a ser igual a x, po. Va a ser igual al adyacente, ¿cierto? Que x dividido en el radio. Entonces igual me va a dar esos valores entre -1 y 1. Porque ya nos cambiaría la definición de coseno si, para otro círculo. Pero llegaríamos a los mismos valores. Pero es conveniente para demostrar esta cuestión trabajar en el círculo de radio 1 porque nos queda simple al tiro que el coseno de un ángulo es x. Pero, ¿sí? Buena pregunta. Ahí lo vamos a calcular esos valores después. ¿Qué me convendría? Es lo mismo, tú estabas diciendo lo mismo. No. Siempre en un círculo unitario, el coseno de este ángulo va a ser igual a la coordenada x. Eso se cumple. Estas cuestiones de acá se cumplen siempre para cualquier ángulo. Para cualquier círculo. Coseno de 90 es 0, siempre va a ser eso. Tomen el círculo unitario como una herramienta nomás para demostrar estas cuestiones de acá. Porque ¿qué pasa si hubiera tomado un círculo de radio 100? El coseno ya no hubiera sido igual a x, hubiera sido el adyacente, ¿cierto? Que es x, dividido en la hipotenusa, en este caso el radio hubiera sido 100. Entonces el coseno de alfa hubiera sido x dividido en 100, ¿cierto? Pero también la coordenada x hubiera cambiado, pero hubieran estado en la misma proporción. Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si alfa vale 0? ¿Cuánto va a valer x? En un círculo de radio 100. Aquí también hubiera habido un 100. Entonces igual no hubiera dado coseno de alfa igual a 1. Da lo mismo el radio del círculo. ¿Puedo borrar aquí? Más dudas con esto. Para que vayamos con la función seno. Bueno, entonces a partir de esto llegamos a varias conclusiones. Primero llegamos a que el seno es una función acotada entre -1 y 1. Calculamos el valor de cierto ángulo, como son 0, 90, 180 y 270. Y también dedujimos que esto corresponde a una función periódica, la función coseno. Es decir, cuando llegamos a 360, se vuelve a repetir la cuestión. Ahora vamos con la función seno. ¿Cómo sería la función seno en este caso? El seno de alfa sería el lado opuesto, ¿cierto? Voy a borrar eso ahí. ¿Cómo sería el cateto opuesto de alfa? Sería esto de aquí, ¿cierto? Todo esto. O bueno, si no lo ven ahí, recordemos nuestras clases de ángulos. Bueno, aquí también se forma un ángulo 90. ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? Mm, mm. Alfa, ¿cierto? Entonces ya tomemos este triángulo de aquí. ¿Cuánto sería el seno de alfa?
es el cateto opuesto, ¿cierto? ¿Cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto sería toda esta medida de aquí, po, de aquí hasta acá. Y, ¿cierto? Y la hipotenusa sigue siendo 1. Entonces, el seno de alfa es igual a I. Es distinto al coseno que era la coordenada de X. En este caso, el seno corresponde a la coordenada de Y. Vamos con algunos valores de alfa. ¿Qué pasa si alfa es igual a 0 grados? ¿Cuánto vale I? Si alfa 0, ¿cierto? Entonces, seno de 0 grados va a ser igual a 0. ¿Qué pasa si alfa es igual a pi medios? Voy a escribirlo en radianes. ¿Cuánto es pi medio? No, porque recordemos... No, recordemos que... No, recordemos que una vuelta entera era 2pi, ¿cierto? Media vuelta... Bueno, esta un pi. Entonces un cuarto de vuelta sería pi medios. Entonces pi medio igual a 90 grados. Bueno, los ángulos igual, los avisos se cuentan en sentido... Este es antihorario, ¿no? Sí, antihorario, sí. Entonces, si alfa igual a pi medio, o 90 grados, cuánto vale I? Para alfa igual a pi medio. Estoy clipeando, parece. Ojo, 1, ¿cierto? Entonces, llegamos a que seno de 90 grados es igual a 1. Valor importante igual. Em, Seno de 180 grados. Es decir, acá. Ahí X vale o menos 1. ¿Y cuánto vale? En este punto de aquí. ¿Cierto? Entonces, si alfa es igual a 180 grados, la coordenada Y vale 0. Entonces, seno de 180 grados es igual a 0. Ya llevamos 3 valores. A ver, llevamos seno de 0 es 0. Seno de 90 es 1, ese es importante. Seno de 180 igual a 0. ¿Cuál nos faltaría? 270, así para... Si alfa es igual a 270 grados, ¿cuánto vale I? Veámoslo aquí arriba. 270 grados sería este punto acá. Este acá. Este que ahora marqué en celestito. Si alfa es igual a 270, en ese punto, ¿cuánto vale I? Menos 1, correcto. Entonces llegamos a la última, que es seno de 270 es igual a menos 1. Ahora, de nuevo, si se repite el ciclo, ¿qué pasa si calculo el seno de 360 grados? Va a llegar aquí mismo, va a llegar al seno de 0. Entonces, es una función periódica. Otra pregunta. ¿Entre qué valor está acotado el seno? ¿Cuál es el valor máximo que obtuvimos? Que se puede
Entre uno y menos uno, ¿cierto? Entonces, entonces ambas funciones están acotadas. Entre menos uno y uno. Dudas con esto, anote aquí mientras yo busco. Diga. Sí. El valor de i cuando el ángulo alfa vale 90 grados. Bueno, aquí lo vamos a tratar de ver. Ujú, correcto. A ver aquí. ¿Se logra ver ahí lo que estoy mostrando? Sí. Ah, pero ustedes están copiando mientras. Copien mientras. Hoy que se ve aplanado. Ah, eso es porque tengo más aplanada la cámara. Ahora lo voy a desplanar. Desaplanar. Ahí sí. Ah, pero ahí no cabe, por eso lo había aplanado. Ya, pero filo. Em, ¿Dudas con esto? ¿Dibujaron su círculo unitario? ¿Cómo dibujaron el círculo? ¿Cómo les quedó? A mano alzada. ¿Cómo andan para dibujar un círculo a mano alzada? Cállalo. Eso, eso, ingeniería. Ingeniería pura. Em, ya miren este circulito. A ver aquí, ¿cómo qué más le puedo poner? Ángulo. Ya, pero no lo pongamos en radianes, pongámoslo en grado. ¡Chanán! Ahí sí. ¿Se ve? Ah, y una pregunta más. Sigamos con esto. A ver, después mostramos aquí el circulito opulento. Em, nosotros dijimos que la tangente. Perdón que queda con el mouse. Por mientras no va, de un ángulo. No, como tanto. Nosotros dijimos, vuelvo a reiterar, que la tangente de un ángulo era el seno del ángulo, ¿cierto? Dividido en el coseno del ángulo. Em, bueno, el seno dijimos que era i y el coseno era x. Entonces la tangente del ángulo en este triángulo unitario va a ser i dividido en x. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuánto vale la tangente para el ángulo 90 grados? Si es i partido en x. Veamos el ángulo. Entonces dijimos que tangente del ángulo es
y partido en X porque es el seno dividido en el coseno. Dijimos eso, ¿cierto? Si es eso, ¿cuánto vale para el ángulo pi medios o 90 grados la tangente? Y vale uno, ¿cierto? ¿Y X cuánto vale? Entonces es 0, ¿cierto? Entonces nos queda algo dividido, uno dividido en cero. Entonces la tangente en el ángulo de 90 grados no está definida. Porque dijimos que las cosas definidas, o sea, divididas en cero, no estaban definidas. Entonces, mira, ponga por ejemplo en la calculadora, ¿cuánto le da tangente 90? Le dice no. Le dice no. Error, porque estamos dividiendo por cero. Divida cualquier cosa por cero en la calculadora, po. 7 dividido en cero. Entonces eso. Y ahora sí podemos ver con el gráfico. Qué lindo gráfico. Bueno, voy a mandar este gráfico para que ustedes jueguen. El chat, chat, chat. ¿Dónde está el chat? Diga. Para 90 grados. Claro, porque no, en 90 grados en el denominador nos daría un cero. Eso ocurre en 90 grados y también ocurre en el 270. Porque ahí la coordenada X vale cero. Mira, entonces vamos aquí viendo nuestro gráfico. Se alcanza a ver todo, arriba el seno, el coseno y la tangente. Bueno, en ese valor, en 30 grados, la coordenada X vale 0,866. Bueno, en todo esto el radio del círculo es 1. Y la coordenada Y vale 0,5. Esos son los que calculamos con los triángulos clásicos, o los que vimos. Mira, incluso aquí va un gráfico también de la cuestión. Para cada punto se va graficando la función ya sea coseno, seno y la función tangente igual, está en plomo. Entonces, los que calculamos ahora, o sea, los que hemos calculado hasta ahora, estos son todos los ángulos que sabemos, así tenemos que saber fijo cuánto vale. Bueno, de 0 a 90, porque si se fijan aquí ya cambia la cosa. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando paso de 90? ¿Quién, quién pasa menos? La función coseno, ¿cierto? La función coseno, la función coseno y la función tangente ya se hacen negativas. Bueno, se puede ver en el gráfico igual. Mira, ¿qué pasa en 90 con la función tangente? La que está graficada aquí en plomo. Mira, tiende al infinito. Al menos infinito y al más infinito. Por un lado, cuando me aproximo al 90 desde por abajo, es decir, voy por 89, 89,9, la cuestión tiende a más infinito. Pero si me aproximo desde arriba, es decir, desde 91 grados a 90, ¿cierto? Vengo desde el menos infinito. Entonces por eso está indefinido, porque no se sabe si es más infinito o menos infinito, no se sabe qué es. En 90 grados también ocurre lo mismo. Pero igual si se fijan es una función periódica. No, aquí tienen pa...
Y miren, si se fijan, también hay una interpretación geométrica de la tangente. Creo que esa línea ploma. Sí, miren. Bueno, y para 45 grados, lo que vimos ayer. Sí, porque el seno y el coseno valen lo mismo. Bueno, y la otra función igual. Ahí tienen para ir viendo los valores de ciertas funciones trigonométricas. Mira, ¿qué más podemos deducir de este gráfico? Aquí podemos sacar mucha información. Entonces, cuando pasamos a este cuadrante, al segundo cuadrante, recordemos, la función tangente y la función coseno se hacen negativas. Em, ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Tanto la función seno como la función coseno son negativas. Al ser ambas negativas, entonces la función tangente nos va a dar positiva. Y en este cuadrante, la coordenada x es positiva, por ende la función coseno también es positiva. Ahora, ¿cómo calcularíamos estos valores, por ejemplo, coseno de 300 grados? O coseno de 150. ¿Cómo lo hacemos, tío? Eso lo veremos hoy. Anotemos ciertas cosas que hemos descubierto hasta ahora. Trigonometría. ¿Quién quería ver trigonometría? Yo quería ver trigonometría. No, pero está en el... Ah, eso me recuerda que tengo que mandarles... em, los contenidos de esta cuestión, pues, del curso. Porque yo creo que hasta hoy vamos a ver trigonometría y mañana, ya la última clase, no se pueden ir sin saber lo que es la función exponencial y logarítmica. O de hecho podríamos empezar al tiro. Pero... mm, continuamos aquí. A ver, voy a buscar... Creo que es el archivo. Asignatura de matemáticas. Ahí envío un archivo a WhatsApp que es los contenidos totales del ramo de matemáticas de CEPROMAR. Yo dejé esta cuestión de trigonometría para el final del curso. Sí, estamos grabando. Sí, como la de ayer que la subí también ayer. Ahí le envié el archivo con los contenidos de este curso y hemos visto prácticamente todo menos la unidad 9 y parte de la unidad, bueno, la unidad 7. La 7 y la 9 no hemos visto nada.
y la 4 y la 5 hemos visto. Nos falta todavía. Ya, eso vamos a ver hoy día a las 5. Bueno, pero si se fijan, es mucho contenido para tan poco tiempo. Eh, quiero hacer otra evaluación. O sea, sí, pues hay una prueba, pues. Que eso tengo que coordinar hoy día porque, para que sea más legal la cuestión. Sí, pues. Mañana yo creo. Eso tengo que coordinar, le aviso hoy dentro del día porque yo hasta mañana no me hago clases, pues. Ahora quizás. No, pensó mal. Sí. No, si no se urgen todavía. Porque todavía no pasamos todo lo de la prueba. Eh, ya. Ah, todavía estoy en el Chrome. Borremos esta cuestión. Chao. Ya volveremos a ese círculo en algún momento. O sea, el del dibujo. Mira, hoy día vimos hasta la sumatoria. Esta suma, hay un mito que no se sabe si es verdad, que Gauss, el matemático Gauss, la hizo como a los 10 años. Gauss, que otro genio. Los franceses son los matemáticos más brígidos. No sé por qué habrá sido eso, no sé. Eh, entonces a partir de ese círculo trigonométrico que dibujamos, ¿dónde está el lápiz? A partir de ese círculo nosotros dedujimos que las funciones trigonométricas cumplen una función, una propiedad importante, que es la periodicidad, ¿cierto? Es decir, son funciones periódicas. Y cada cuánto tiempo se repetían, por ejemplo, la función coseno de cero era igual a coseno de 2pi. Pero aquí vamos a hablar en radianes nomás. Coseno de cero nomás. Es igual a coseno de 2pi. Es decir, yo daba la vuelta entera y se volvía a repetir la función coseno. Entonces dijimos que coseno de alfa va a ser igual al coseno de alfa más 2pi por k. Por, y donde k es un número perteneciente a los enteros. ¿Recuerdan el conjunto de los enteros? No. Menos n, menos uno, cero, uno. Es decir, los números positivos y negativos. Entonces, por ejemplo, si k coseno de em, 5pi, ¿cuánto valdría? Vamos con eso. Entonces aquí yo tendría que coseno de 5pi. Vamos, chiquillos, vamos, 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 vamos. Coseno,
Vamos a ver, no sé aún. Yo tendría que es coseno de pi, ¿cierto? Más 4pi. Entonces eso va a ser igual a simplemente coseno de pi. ¿Por qué? Porque el 4pi, ¿qué significaría el coseno de 4pi? Significaría dar dos vueltas al círculo unitario. Entonces doy esas dos vueltas que es el 4pi y luego doy un pi, que sería media vuelta. Entonces sería igual a coseno de pi. A ver, vamos a tratar de verlo acá. Ujú. Porque pi más 4pi, ¿cuánto es? 5pi. No, no factorice. Eso no es factorizar, es otra cosa. No sé cómo se llama. Dividir. Claro, eso, son mañas. Pero es que, ¿por qué lo hice? Es 1 más 4. Es 1 más 4. El 5 lo separé en 1 más 4. Eso fue. ¿Por qué lo separé en 1 más 4? Porque yo sé que la función es periódica 2pi periódica. O sea, es un múltiplo de 2pi. Por ese término. Claro, aquí, ¿cuántas vueltas di? Di dos vueltas. Dos vueltas, o sea, 5pi, ¿cierto? Es dos vueltas y media. Pero primero, fijémonos en el 4pi. Di dos vueltas con el 4pi y después di una vuelta más con el pi. O sea, media vuelta. Eh, casi, casi. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es 7pi? Ya. No, sí, está bien. Está buena esa deducción. Pero, a ver. Sí, no está bien. Sí, correcto. Entonces, coseno de pi, ¿cuánto vale? Puedes creerlo así. No, pero nosotros estamos trabajando en. No, po. Lo que vale media vuelta. No, pues no es. Esto es media vuelta. Pi. Pero yo le estoy preguntando el coseno de media vuelta. ¿Cuánto dijimos que era el coseno de media vuelta? ¿Cuánto valía el coseno si yo tomo el círculo aquí, ¿cierto? Entonces, es menos uno. Entonces, el coseno, eso, el coseno de 5pi es igual a menos uno. ¡Chanán! Y ahora ya podemos calcular el coseno y el seno de cualquier cosa. Es lo que hicimos, amigo. Mira, coseno de 5pi, esa era la pregunta. Luego, yo vi más o menos cuántas vueltas daba esta cuestión. O sea, busqué un número. Ya, pues entonces, eso dedujimos que era equivalente a coseno de pi. Porque daba dos vueltas. Y coseno de pi dijimos que era. Coseno de pi dijimos que era menos uno. Y eso es lo que estábamos buscando desde acá arriba. Coseno de 5pi. ¿Sí? ¿Pero entendió, compañero? Entonces, ¿cómo se podría escribir eso? Número impar multiplicado por pi.
Se puede escribir así, ¿cierto? Donde n pertenece a z. Turín, tengo activado el WhatsApp. ¿No me hablaron ustedes? ¿O sí? Em, tin, 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 tin. Ah, esto, sigamos, 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 vamos, que no perdamos el foco, 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 focus, focus, focus. Entonces, ya, dijimos que el coseno era una función periódica, pero también el seno. Bueno, aparte de que es periódica, dijimos que la función coseno, mencionemos el tiro de esto, ojo ahí, ¿quién está con el ruido? Bueno, dijimos que la función coseno estaba acotada. ¿Cuál era el valor máximo? 1. El valor mínimo, menos 1. Es decir, la función coseno siempre está entre menos 1 y 1. Bueno, y la función seno también dijimos lo mismo de ella. Que el seno de cualquier ángulo está entre 1 y menos 1. Eh, calculemos el seno. Bueno, y también dijimos que la función seno es periódica. Calculemos el seno de 7 pi tercio. Igual, ahora si se fijan es más fácil trabajar con radianes quizá, ¿o no? Para ver la función trigonométrica, ¿cierto? Claro. Que ya, pues busquemos... No, busquemos... Tampoco. Busquemos aquí... Primero, esto sería 6 tercios de pi, ¿cierto? Más un tercio. Más pi tercio. Pero eso sería 2 pi. Entonces, yo daría una vuelta entera, que es 2 pi, y luego pi tercio. Entonces, seno de 7 tercios de pi sería seno de pi tercios. Entonces lo reduje al primer cuadrante. Eso se llama reducir la cuestión al primer cuadrante. ¿Y cuánto era seno de pi tercios? Para empezar, ¿cuánto es pi tercios? Ujú. O sea, eh, es para reducir el número de vueltas, porque aquí dimos más de una vuelta al evaluar el seno de 7 pi tercios. Dimos una vuelta y pi tercios vueltas más. O sea, no, y pi tercios radianes. Vuelta. Pi tercios radianes, no vueltas, pi tercios radianes. Dimos una vuelta y pi tercios radianes. Ya, pero ¿cuántos pi tercios? Seno de pi tercios. ¿Cuántos pi tercios va a empezar? Para que nos acordemos de los senos de algunas funciones. O cosenos, lo whatever. ¿Seguro? No. Eso no está correcto. Ujú.
Para empezar, ¿cuántos grados son pi tercio grados? ¿Pi tercios? No, po. Si pi es 180 dividido en 3 es seno de 60. ¿Y cuánto era seno de 60 grados? Quiero el valor exacto. No. Es el seno de 60. Entonces eso sería el seno de 7 pi tercio. Vamos con otro. Ah, ¿en serio? A ver. Ya, la pregunta era, ¿cuánto es el seno de 7 tercios de pi? Lo primero que hicimos aquí fue llevar esto a la forma 2pi más algo. Porque yo sé que o múltiplo de 2pi más algo. Porque yo sé que en 2pi o 4pi o 6pi en un múltiplo par de 2pi, esta cuestión va a dar una vuelta o dos vueltas o n vueltas. Entonces lo llevé a esa forma de 2pi más algo. Entonces 7 tercios de pi es igual a 2pi más pi tercio. Entonces ya tengo una vuelta y luego avanza pi tercios radianes. Entonces lo redujimos a ese 7 tercios de pi, va a ser lo mismo que seno de pi tercio. Pero pi tercios, recordemos que era 60 grados. Vamos bien hasta ahí, ¿o no? ¿En qué parte, cuál es la parte problema? Eso es 7 tercios de pi. Eso lo hice porque yo sé que la función seno es una función periódica. Entonces este número es muy grande. Entonces el seno de algo grande, yo lo quiero llevar al seno de algo que yo ya conozca. O de algo. Entonces busco reducir la cuestión de tal forma que me quede la suma de un múltiplo de 2pi más algo que yo conozco. Porque yo sé que en 2pi la cuestión se va a repetir. En 4pi también se va a repetir, es decir, en un múltiplo cuando dé vuelta. Nosotros, claro, nosotros no sabemos cuánto es el seno de 7 tercios de pi, por eso eso lo estamos preguntando. Entonces, lo busco reducir de tal forma que yo tenga aquí algo que conozco y que sea algo grande. Bueno, igual hay que cachar, hay que ver al tiro que 7 tercios de pi es mayor que una vuelta. Hay que darse de cuenta de eso primero. Em, sí, pero no es que esa suma de 2 pi más pi tercio de pi tercios, po. Eso da 7 tercios de pi, po, sino que lo reduje a pi tercios porque doy una vuelta entera y luego doy pi tercios. Porque sabemos que el seno o el coseno de algo
es una función periódica. Va a ser igual a seno de alfa. No sé si se alcanza a ver abajo. Seno de alfa es igual al seno de alfa más 2pi por un número entero. Es decir, se repite la cuestión. Que eso es lo que estamos viendo ahora, que los seno y coseno son una función periódica. Entonces... Ajá. A raíz de 3 medios, ¿cierto? No le da otro resultado, le da una aproximación de este resultado, que es 0,866, algo así, ¿no? Em, no, no está del todo malo. Pero que yo quiero que sepan igual cómo calcular, de dónde sale esto. ¿Por qué raíz? No, los 60 grados viene de pi tercio, porque pi tercio radianes, porque estamos trabajando en radianes, pi tercio radianes son 60 grados, claro. Porque pi ya sabemos que es 180 y dividido en 3 sería 60. Entonces ahí tenemos que ir ya rápido pasando de radianes a grados, de grados a radianes. No, no, y esto igual es un poquito complicado, ya. Es otro. Ya calculemos otro valor de un número grande. Diga, mire, aquí, seno de 3. O sea, de 30. No, ¿de cuánto es? Seno de. Sí, pues de 30 grados, ¿no? De 60. Ahí está, pues. Raíz de 3 dividido en 2 es lo mismo. Ese triángulo nosotros ya lo trabajamos. De hecho, por eso sabemos que es raíz de 3. Yo asumo que ya ustedes lo saben porque ¿se acuerdan del triángulo equilátero que dedujimos los valores de 60, 30 y eso nomás, pues? El seno de 60 y el seno de 30. Lo dedujimos del, del triángulo equilátero. Y bueno, y seno de 60 igual al coseno de 30, porque son ángulos complementarios. Mm, 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 mm. So, ahora segunda pregunta. ¿Cuánto es em, el coseno de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este está. Ahí está. De 19 tercios de pi. ¿Cuánto vale el coseno de eso? Ujú. Coseno de 19 tercios de pi. Entonces buscamos un número que esté cerca de 19 tercios que sea un número par. ¿Cierto? Ya, pero sí, mira, los dos están correctos, pero ¿qué pasa si elegimos el 20? Ahí le vamos a restar el ángulo que estamos buscando. No, y además si elegimos el 20, tengo que dividirlo por 3. Entonces el 18 igual
me conviene. Entonces, esto es coseno de 18 tercios de pi más un tercio de pi. ¿Cuánto es 18 tercios de pi? No, 6 pi. 6 pi más pi tercios. Entonces, esto lo podemos reducir a sim- simplemente coseno de pi tercios. Porque 6pi sería equivalente a dar 1, 2, 3 vueltas, ¿cierto? Entonces damos 3 vueltas y luego vamos a pi tercios. A ver si se ve aquí. Entonces nuestro querido gráfico. Entonces estamos aquí en 0 grados. Pum, damos 300, damos 2 pi grados. Voy a dejarlo como, no en grados, en... Ahí está, en radianes. Damos una vuelta. Damos después otra vuelta. Ahí irían 4 pi. Ahora irían 6 pi. Llegamos a lo mismo. Y ahora me preguntan pi tercios. Aquí. Entonces, ¿cuánto sería coseno de pi tercios? ¿Cómo hacer 3 medios? No, no es 3 medios. Coseno de pi tercio. Mira, se lo estoy mostrando ahí. Ya, pero no 3 medios, pues, y tampoco 0,86. No era lo mismo que antes, pues. Entonces, coseno de pi tercio es un medio. Y eso por la primera parte de esta clase de trigonometría. Recuerden que no hay tareas y que por eso andamos densos para esta cuestión. Eso se lo avisaré dentro del día. Se lo avisaré dentro del día. Sí, yo me voy a esmerar. Volvemos a las 12. No, ese no era. Ese es el otro. Ya, volvemos luego.